Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta nuestra reunión para seguir recibiendo al Espíritu Santo en este sexto tema que tenemos. Y pues es un tema hermosísimo. Nuestro sexto tema hoy en especial es uno solo, pero es para desmenuzarlo y saborearlo. El tema de hoy es el Pentecostés personal. ¿Y por qué personal? Porque pues así Diosito nos trajo a este mundo de manera individual. No sé si te ha tocado que, bueno, reza tú por mí. Y yo a veces les digo, pues sí, pero tú también tienes que hacer tu parte porque por intercesión puedo participar, pero también necesitas tú querer. En el transcurso de la iglesia, y les comparto que yo no había tenido la oportunidad de conocer al Espíritu Santo, en mi vida llegó por medio de mis suegros la experiencia de la renovación carismática en el espíritu. Y para mí era una cosa totalmente nueva. En el caso de mis suegros y un poco de mi marido, le tocó asistir a encuentros en auditorios, gimnasios, hasta en estadios, de la presencia de un sacerdote muy bendecido, el padre Tardif. No sé si alguien de aquí tuvo oportunidad de conocerlo, saber. Él fue uno de los precursores de esta revolución carismática católica. Este movimiento, esta corriente, generaba gracia, no muy bien entendida en muchos rubros, aún siendo católicos. ¿Por qué? Porque era una experiencia para ellos nueva. ¿Y por qué nueva? Cuando es Jesús que avisa que se va a ir, que va a pasar lo que todos sabemos, su muerte, su crucifixión y luego su resurrección. Anticipadamente les avisa que iban a ser llenos del Espíritu Santo y que Él ya no iba a estar. Con esta fuerza y esta efusión, nunca se aclaró hasta dónde iba a ser, o sea, el Espíritu Santo llegó con a los apóstoles en Pentecostés y ya nunca más. No, nunca se fue ese derramamiento en gozo del Espíritu Santo. Bueno, esta corriente de renovación carismática es más que nada esa corriente que genera gracia, en el sentido de rehabilitar la gracia que tú y yo hemos recibido en los sacramentos y genera en quien se da la oportunidad un cambio radical de saberse, o la conversión que llamamos, de saberse en este sentido, en este camino, y haber girado totalmente a hacer otra cosa, radical, porque mi postura era en un camino tal vez erróneo, equivocado. Vamos a leer en Lucas 3. Si alguien trae su cuadernillo, hay varias lecturas que sí vienen en el cuadernillo. Ahorita no separé cuáles sí vienen y cuáles no, pero bueno, esperemos que todas las que hoy seleccioné para decirlas estén contigo. En Lucas 3, el versículo 16, ¿sí? El versículo 16 dice: dice, por lo que a Juan hizo a todos esta declaración, Juan el Bautista: yo les bautizo con agua, pero está para llegar uno con más poder que yo,
y yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Se fijan, palabra de Dios, se fijan que el mismo Jesús empezó a anticiparnos que el bautismo de Juan era en agua, pero que venía atrás de él. Él es el antecesor, que va a venir con su espíritu ahora, Espíritu Santo, bautismo en fuego, ya no solo en agua. La experiencia más maravillosa que podemos nosotros vivir y que tristemente muchos de nosotros no hemos tenido la oportunidad es de renovar, como les decía, las gracias que ya recibimos en el bautismo sobre todo y en la confirmación. Pero si te fijas, tenemos otros dos sacramentos también un poco olvidados. ¿Cuáles serían en tu caso? Pues yo no sé si estás casado. En tu caso, si eres casada o casada, sí serían 4 sacramentos. Si no estás casado, tal vez 3. ¿Qué sacramentos han generado gracia en ti? Primera comunión. Primera comunión, confirmación y el matrimonio. Si estás casado, matrimonio. Por eso aclaraba que si estás casado, tal vez el matrimonio sí o el matrimonio no. Pero a lo que voy, ¿cuánta gracia apagada? Perdón, ¿o no? Sí, sí está apagada porque muchos no hicimos conciencia, les compartía mi experiencia en el sacramento de confirmación. No tuvimos, o en el bautismo, la conciencia de haber escuchado o sabernos en esa gracia. En Pentecostés, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, vean qué hermoso fue Pentecostés, a mí me maravilla, porque qué fuerte es saber que estaban muertos de miedo, el Señor ya no está, y ahora había que salir a evangelizar. La venida del Espíritu Santo, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban. Y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartían y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos, recuerdan que íbamos a analizar las palabras, todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Palabra de Dios. ¡Wow! ¡Wow! Esta efusión que se dio a los apóstoles, esta efusión reunidos en ese cenáculo orando, muy seguramente con nuestra Santísima Virgen María presente. Dice, cómo el Espíritu Santo se manifiesta de manera sensible y hasta visible. ¿Cómo somos como humanos? Necesitamos esa tangible presencia, ¿no? Porque sí podemos decir que el soplo, el viento, pero como humanos necesitamos, perdón, como Tomás, ¿verdad? A veces ver para creer. Bueno, pues una gracia especial fue depositada, una efusión del Espíritu Santo generó en los apóstoles una fuerza y una fuerte presencia del Espíritu Santo entre ellos. Así nos debe de pasar a ti y a mí, activando de todos los sacramentos ya recibidos la gracia. Volvíamos, que tú y yo tal vez andamos todavía en off, no hemos activado el botón de on. Y te voy a explicar por qué. Muchas personas nos hemos perdido
la experiencia de experimentar, porque así tiene que ser, la presencia de Dios en nuestros actos. El padre Salvador Carrillo, un sacerdote muy reconocido de esta renovación carismática, católica, cristiana, él comparaba a nuestra alma, nuestro ser, como un terreno cualquiera, pero que está con sus capas internas, más abajo que la superficial, injertado estos gérmenes o estas semillitas, pero que el exterior, en esta manera de comparar el terreno con tu alma, en la superficie está craquelada, seca, árida y sobre todo dura. Pero por abajo de esas capas hay esa semillita puesta. En el exterior puede haber hasta piedras, como se acuerdan la parábola, palos o situaciones que obstaculicen que lo que abajo pudiera germinar no se dé. Esta tierra ciertamente fecunda, porque ahí está la semillita en nuestro interior, no ha sido removida. No sé cómo estés tú el día de hoy, pero a veces endurecemos tanto el corazón o alguna herida ha quedado con una costra que no permite pasar. A veces las heridas, ¿te ha pasado? Una vez me corté yo con una lata de atún, ya no me acuerdo aquí, en mi dedo, y me causa para mí fue una lección muy fuerte. Me corté con una lata de atún a los 18 años, tal vez tendría. Pero en ese momento me habló un muchacho, un prete, y yo le volteo, no había celulares, le digo a mi mamá, ¿cómo se le ocurre hablarme ahorita que me estoy desangrando? Y siempre he asociado como si el muchacho hubiera visto cómo me corté, ¿verdad? Pero bueno, no me caía bien el muchachito y aparte me corté, entonces siempre relacioné esto. ¿A qué voy? Me corto y ahorita me la vuelvo a ver. Tu herida es igual, tal vez ya tiene una cicatriz, pero te la vuelves a ver y a mí en especial me remonta al dolor que padecí porque me hizo totalmente una L. Ya que voy, las heridas sanadas no desaparecen, pero mucho tiene que ver que no esté sangrando, ¿no? Me libro de otras, no, pero tampoco colecciono heridas. Prefiero atenderlas y sanarlas. Y no solo físicamente, sino las interiores, que son las que a veces no me permiten recibir más bendiciones. Bueno, aquí el Padre compara este terreno que si tú y yo nos propiciáramos a dejar florecer la semilla que está dentro de cada uno de nosotros, nos sorprenderíamos cómo florecerían en verde, darían flores o frutos y en abundancia. ¿Se acuerdan en Juan 10:10 que dice, yo vengo a dar vida y vida en abundancia? Tenemos un Dios tan generoso que todo lo da en abundancia, no escatima, pero en nada. El bautismo, aquí lo nombran Pentecostés personal, también lo nombran como el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Qué va a pasar en el bautismo del Espíritu Santo? ¿Es otro sacramento? No, no es otro sacramento. Simplemente la gracia que Dios ya te ha dado desde tu bautismo y te ha seguido dando en otros sacramentos. Simplemente en la reconciliación. Hace unos días, el jueves, tuvimos un viaje, mi marido, mi hijo y yo, a Ciudad Obregón a participar en unos juegos de Sebastián, mi hijo, y estaba Sebastián muy listo, y le digo, ¿sabes qué? ¿Qué te falta? La maleta. Me dijo, ya estoy listo. No, le digo, propiciemos la gracia. Me dijo, ¿por qué? No, le dije, estamos confesados. Y yo había tenido oportunidad de confesarme el lunes.
Me dijo, no, pero vamos de viaje. Sí, pero hay que propiciar estar en gracia, porque nos vamos a accidentar. No lo sé, pero no voy por eso. Yo me voy a trasladar y es importante que nos confesemos. Bueno, ese jueves yo no sé qué tenía que hacer, que le pedí a mi marido, te encargas, propíciale, y fueron a una y a otra y ya encontraron. Total, cuando viene, regresa y me dijo, mamá, qué ligero. Le digo, sí, es generar que la gracia se reactive, hijo. Y a veces no nos damos cuenta de lo que venimos cargando hasta que la gracia la recuperas. De veras, sí, y lo digo yo como adulto, pues que no, a veces entre que lo chiquito y lo chiquito, pues no voy y no me confieso. Les compartí, ¿verdad? Que yo en mi adolescencia yo era pues linda, bella y de una blancura impactante, pero caminé por la vida y me hice un perro dálmata. ¿Conoces los perros dálmatas? Blanquitos, lindos, pero con manchitas negras. Yo caminaba por la vida así. ¿Qué crees? Que llegó un momento que acumulé tantas manchitas que ahora soy Doberman. Si tú juntas tus manchitas, ligeras, chiquitas, terminas siendo un Doberman. Negro, negro, negro. Y ya no identificas que eran chiquitas, ya se hizo la mancha grande, toda completa. Entonces así circulaba yo por la vida. Entonces empecé a decirle a mi hijo, no, ni dálmatas, hijo, tenemos que ser blancos como inicialmente el Señor nos puso. Bueno, aquí vamos a generar que nuestro corazón se disponga a recibir la gracia, pero recuerden que de aquí para adelante nuestros temas hermosísimos van a ser qué son los dones, qué son los carismas y qué son los frutos del Espíritu Santo. ¿Conoces todo eso? ¿Alguien conoce los dones del Espíritu Santo? ¿Alguien conoce qué carismas hay del Espíritu Santo? ¿Alguno? Don de lenguas, hace rato lo mencionó la palabra. ¿Conoces cómo esos carismas? Híjole, el evangelio de hoy no fue tanto el evangelio. La primera lectura hoy nos invitaba, hoy en la mañana que asistí a misa, pide sabiduría divina, pide y se les concederá, y no pidas la de conocimiento ni la académica. Sabiduría divina te va a hacer conocer cómo quiere Dios que te manejes, que te muevas, que hagas y deshagas. Yo, wow, sí es cierto, pidamos. Bueno. En el libro de los Hechos, capítulo 2, de los versículos del 16 al 18, nos dice, Hechos 2, sí. En los últimos días derramaré mi espíritu. Dice, escuchen lo que sucederá. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre cualquiera que sean los mortales. Sus hijos e hijas profetizarán. Los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños proféticos. En aquellos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Palabra de Dios. ¿Cómo me excluí siempre? Eso es para los sacerdotes. Eso de que se derrame el espíritu es para los consagrados. Eso no es para mí, es para el Papa y los sacerdotes y los cardenales. ¿Sí o no? Yo creo que fui la única, ¿verdad?, que piensa que todo esto solo es para ellos. Cuando me vi invitada, tus hijos no son sacerdotes. Es el pueblo de Dios está llamado a recibir el Espíritu Santo y no solo recibirlo, sino ponerlo a trabajar.
¿Qué pasa con este impactante movimiento? No sé si te ha llegado un movimiento más fresco, perdón, de este renacer espiritual. ¿Por qué? Porque lamentablemente tal vez la renovación carismática se vio golpeada por muchos aspectos, de repente muy efusiva, de repente los medio callaron y de repente pues ahora ¿dónde los acomodamos? ¿Por qué? Porque para la iglesia era raro percibir a personas recibiendo el Espíritu Santo de una manera fuerte o contundente. Estamos todos invitados a hacer esa renovación de las gracias que ya tenemos. Después de la resurrección de nuestro Señor Jesús, Él resucita y todavía acompaña a sus apóstoles. ¿Te acuerdas de esa parte? Está entre ellos, que ha resucitado. Y ahí empiezan, y a mí como me ha impactado que Dios nuestro Señor, cuando aparece donde están ellos reunidos, no empieza, híjole Pedro, tres veces me negaste, ¿verdad que no empieza así? A ver, Tomás, hasta que no, ¿verdad que no empieza así? Oigan, me abandonaron, tomo lista, nadie estaba al pie de la cruz más que Juan. Explico, nunca sucedió eso. Llegó y dijo, la paz esté con ustedes. Y desde ahí yo dije, oye, sí es cierto, se le olvidó al Señor todo lo que pasó. No se le olvidó, pero tampoco volteé a verte o verme con el reclamo. Yo estaría, oigan, qué lindos, lo cité y nadie vino, ¿no? O sea, me abandonaron. Y ahora a quien lo puse como, ¿no? Me negó. Y al otro que era mi hijo muy amado, y ahí estamos tú y yo en ese modelo de 12. Escógele, ¿cuál de 12? El que lo entregó. No se crean, o sea, hay una gama de escenarios donde el Señor propició que así como Pedro y como Juan y como Santiago, con su carácter, los jaló y los rebautiza. Qué impresión ha de haber sido haberlo tenido después un tiempo entre, ya resucitado entre ellos. Pero muchas cosas empezaron a entenderlas ya después. Tú y yo tenemos la historia ya hasta el desenlace. Facilito, ¿no? O sea, ellos en presencial, te apuesto que no entendieron muchas cosas. Y el revuelo de haberse visto, pues también, entre comillas, abandonados. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos. Y el Señor, el Espíritu Santo, permitió este soplo, esta presencia que no, contundente, no había duda de que era la efusión y presencia de esa fuerza del Espíritu Santo. Dice, como el pueblo estaba a la espera, andaban todos pensando en sus corazones acerca de Juan, si no sería él el Cristo. Y se respondió Juan a todos diciendo, yo os bautizo con el agua, pero el que viene es más fuerte que yo. Ya está, la habíamos leído. Y no soy digno de desatarles, pero recalcando, él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. ¿Dónde se toma este bautismo en el Espíritu Santo? ¿Ya lo tienes programado? ¿Es un sacramento nuevo? No es un sacramento nuevo. El Espíritu Santo llegó en Pentecostés, ¿y en qué parte de la Biblia dice que se fue? No ha dicho que se fue, porque no se fue. No se fue. El Espíritu Santo está aquí, dentro de ti, y esta es una nueva efusión que va a reactivar en ti todas esas semillitas, a ponerlas y regarlas para que la gracia florezca. En muchos de ustedes ya ha florecido. ¿Por qué? Porque tu caminar desde sanación, armadura, bendición, te ha generado brote, ¿sí o no?
sí te ha generado un brote. Ya no eres la misma persona que entró a sanación. Has tenido brotes, algunos más, algunos menos. ¿De qué va a depender? Pues como una plantita, del agua que le pongas, del cuidado que le des, de la poda. Qué doloroso, ¿no? Una poda. Pero cuando resurge, ¿te ha tocado podar una planta y verla después de una poda? Uf. O generas y propicias que dé fruto. ¿No te ha tocado? Me tocado alguna vez podar un durazno. Bueno, niña, nunca me imaginé ni lo analicé así, pero para mi gozo fue ver esas florecitas rosas brotar de nuevo después de haberlo podado, que me dio tristeza cuando lo podé, pero mi papá me indicó, yo creo esa filosofía, esa sabiduría, era para que a mí me quedara claro cómo un acto de podar, pues para mi mente sería malo, ¿sí o no? Cortar la planta, le va a doler, estoy propiciando ante mis ojos, pues un corte, tal vez doloroso. Pero guau, para la planta, qué necesario fue. Y así en nuestra vida, haciendo esos cortes y dándome la oportunidad de que florezca. En los capítulos anteriores vamos a desmenuzar lo que son los dones, ¿qué más? Los que son los carismas que tú y yo tenemos. Y dar fruto, porque ya lo damos, el bautismo en el Espíritu Santo no es un sacramento. O sea, no es necesario que lo imparta un ministro, ¿sí? Alguien ordenado, ¿no? Es el mismo Jesús que por escuchar tu oración, por propiciar tu altar, que ya lo estamos haciendo, ¿verdad? Nos estamos apartando a hacer oración, Señor. Este momento es para ti, para mí. Y si no es aquí, bueno, qué mejor en cualquiera de las capillas de adoración perpetua que tenemos. Y más aquí, cerquita. ¿Cómo empiezo a propiciar ese encuentro? Cuando alguien quiere conocer a una persona, empieza por interesarle en sus gustos, empieza por conocerla, intercambiar y generar una intimidad. Tú y yo, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo vamos a propiciar esos encuentros íntimos que nos permitan generar la gracia y dejarla permanente? Porque es como subir al Everest. ¿Cuánto cuesta subir al Everest en esfuerzo físico? Mucho. Preparación y demás. Cuando tú logras subir al Everest y ves desde el Everest, monte más alto, wow, el universo completo. Pero te preparaste, llegaste, pero te fuiste solo. ¿A quién le vas a platicar las maravillas que estás viendo si no te llevaste a alguien más? Y solo permanecerás. ¿A quién le compartirás todo lo que sigues viendo? El chiste no es el esfuerzo que hagas. El chiste es que lo que hiciste te permita mantenerte en la cima, no solo llegar. ¡Wow! Mucha gente se queda en llegué y bajo pues rodando. No, no, no. Permanecer es propiciar que me sigo alimentando, pero estoy solo, ahí no sirve. Te tienes que injertar, como lo hemos estado diciendo, en una comunidad. Veíamos la brasa de una fogata, pero si tú quitas el pedernalito que está prendido y lo pones acá, va a llegar un momento que se apaga, no tiene el alimento de la fogata que hay en comunidad. Entonces, no dejes de estar insertado en una comunidad que te alimenta y tú alimentas, no nomás te alimenta. Dice,
Esta nueva efusión se lleva a cabo a través de la oración. La comunidad pide asiduamente que el Espíritu Santo descienda de manera perceptible sobre los hermanos en la fe, que se abren a esta experiencia. Cada retiro, lo habíamos compartido, por más que vayas y como mi hija, mamá, yo no sentí nada, te queda. O sin darte cuenta, floreció un petalito de tu florecita, de tu plantita, y después dará fruto. Y de momento no te diste cuenta que reventó. Todo cuenta. Hay retiros que no, yo no sentí como, no, pues no se trata ni de comparar, porque tal vez el mío es una plantita de durazno y el tuyo es un higo, no sé. Comparas para bien, sí, mientras sean plantas, ¿ok? O como comparo, ¿no? Como rezar un rosario a Nuestra Santísima Virgen María te lleva a que cada Ave María es una flor, pero no siempre le entregues un rosal. La segunda Ave María sigue siendo flor, pero ahora es una margarita. ¿Cómo convertir que esa misma Ave María sepa diferente porque la hiciste como un clavel? ¿Me explico? Y con esa armonía y variedad de flores lograste rezar 10 diferentes flores, siendo la misma Ave María. ¿Me di a entender? ¿Cómo puedes tú hacerla que no sea monótono? ¿Cómo darle mi sello a un Ave María que pudiera resultar lo mismo? Pues viéndola como flor. Y en cada una, pues ahí cuélale alguna persona en especial y por intercesión te vas a jalar a muchas personas. Bueno, esa gracia de ver más allá de una oración. A veces nos limitamos a las oraciones estructuradas y ya hechas. Date la oportunidad de invitar y generar. Ven, Espíritu Santo. La vez pasada una chica, hoy no vino, me decía que de dónde había sacado la oración del Espíritu Santo. Y si se dieron cuenta, la compartí por el chat. ¿Cómo es importante, si yo no me las sé, pues rumiar las que están escritas, pero hacerlas mías, ¿no? Y yo, como les comparto, aquí en el libro vienen al final 20,000 nuevas, para mí, nuevas oraciones al Espíritu Santo. Que si te das la oportunidad de leerlas, como dijimos en el hagamos al hombre, ahí nos va a botar infinidad de información. Bueno, pues de cada tema hay una oración y no es igual a la otra. Yo tuve la oportunidad de ir desmenuzando y me di cuenta cómo la secuencia que recitamos, bueno, normalmente la dirige una sola persona. En Pentecostés, que asistimos a misa y que es el día de la efusión del Espíritu Santo, Pentecostés, hay una secuencia, no sé si te has dado cuenta, que el lector, después de las lecturas, dice secuencia, y es la del Espíritu Santo Pentecostés, la dejen dentro del libro, pero empieza con unas frases que también viene ahí, ahorita busco en qué. Y si tú te pones a desmenuzar toda la oración, wow, dices, hagámosla consciente. Hay mucha información. Dice en el capítulo 20 de Juan, dice Jesús se manifestó a sus discípulos después de su aparición y la primera persona a quien se le aparece es Magdalena, María Magdalena. Y nos cuenta el detalle importantísimo que dice que Jesús, dicho esto, sopló sobre ellos. Reciban el Espíritu Santo. Los apóstoles, los discípulos estaban con las puertas cerradas por miedo a la persecución que estaban desencadenándose
para con todos ellos, por seguir las enseñanzas de Jesús. Y el Señor les da una primicia de lo que recibirán en Pentecostés: la gracia y la unción del Espíritu Santo. ¿Qué es esto del Espíritu Santo? Pues mira, dejarte llenar por Él, dejarte llenar por Él. Cuando escuchamos la palabra dejarnos llenar, ¿qué necesita estar en mi alma? Si la quiero llenar, mi alma tiene que estar vacía, vacía de todo lo que no es de Él, vacía del odio, del no perdón, de la ira, vacía para que sea Él quien llene ese gran recipiente. Llenémonos del Espíritu Santo. Pues bueno, empecemos en oración a retirar todo lo que está ocupando en mí, que no pueda Él penetrar. Volvemos al terreno. Esa dureza, esas actitudes, esa falta de amor o de perdón, no permite que el terreno sea flojita la tierra para poder penetrar con esa agua, con ese fuego. ¿Sí? Él no va a imponerse a, obligarte. No, nunca, nunca. Él es un Dios de misericordioso y sobre todo generoso. Aquí el Señor nos pide a ti y a mí no solo es recibir al Espíritu Santo y propiciarlo en un momento de intimidad y de oración. Él exige que este Pentecostés, ¿cada cuándo sucedió Pentecostés en los apóstoles? Una vez. Si mi Pentecostés personal, ¿para qué frecuencia estará bueno hacer un Pentecostés en mi vida personal? ¿Estará bien una vez al año? ¿Estará bien cada mes? Pues aquí nos proponen tu Pentecostés personal, diario. ¿Cómo es esto? Diario. Diario. ¿Cómo podría yo obtener un Pentecostés diario? Pues aquí nos proponen 5 cositas y 5 cositas muy sencillas, pero si no las hacemos, olvídalo, olvídalo. Es como todo, propiciar desde el mantelito adecuado, el rincón especial. ¿Sí me explico? Pequeñas, grandes cosas que van a ayudar a que mi Pentecostés se dé diario. Primero que nada, y no sé si lo haces, ¿cómo inicia tu día? Te voy a platicar el mío, no porque sea el más hermoso, pero fue un caminar, ¿eh? No creas que yo nací así, para nada. Recuerda que soy dálmata, andaba yo siendo un Doberman muy negrito y ahora intento. Oración en comunidad. ¿Qué crees? La oración es válida cuando lo haces personal, sí, sí, y esa también está dentro de estos 5 que te voy a dar. Pero oración en comunión. Ese rublo, cuando yo lo entendí, empecé a propiciarlo con el rezo del Santo Rosario, en comunidad, donde dos o más se reúnan en mi nombre, allí estaré. Dije, ay, necesito mínimo uno más. Y el rosario me propició que alguien me contestara. Tengo una dinámica, algún día se las compartiré, muy hermosa con mi madre que falleció, pero gracias a esa dinámica, después de una pandemia, mi mamá se engancha en el rosario conmigo. Y ella me decía, bueno, ¿a ti quién te educó, linda, bella? ¿Por qué, mamá? Porque pues de los 7 nadie rezaba el rosario, nadie nada. Y le digo, mamá, ¿cómo me haces esa pregunta de que quién te educó? Pues porque es diferente, ¿no? Me salí muy pronto de mi casa en el sentido que me caso y me cambian, me salgo
pero por eso. ¿Cómo empecé a hacer en comunidad? Y aprendí porque según yo tenía mi Dios particular y personal, y en ese tiempo no había WhatsApp, pero también hubiera tenido el WhatsApp personal. Yo con él y ya. Pero entendí que él fue el primero que pidió que en comunidad. Observa que los apóstoles estaban reunidos. Estaban reunidos, no es un invento del hombre que pida la comunidad. Los cenáculos de oración es para eso, para alimentarnos. La oración en comunidad que propicié, yo cuando llegué aquí a la ciudad de Hermosillo, empecé a asistir a la parroquia del Espíritu Santo, ahí en la Pitic, por cercanía a la casa que hoy rento. Y empecé a ir y había unas señoras que rezaban el rosario. Y luego dije, ay, de todo, ¿verdad? Señoras de la tercera edad, había dos jovencitas y la mayoría eran personas de la tercera edad. Yo dije, ay, no, ahora sí que mi mamá me va a decir que qué mosca me picó. Pero bueno, empecé ahí y no saben las bendiciones que me dio, que me propició estar en comunidad. Y luego me inserté en los proclamadores y una cosa me empezó a llevar a otra. Por estar en comunidad, no yo sola y personal, individual, este Pentecostés diario no dice que sea personal y vía directa tú con Dios, no, sino que analices que es Él el primero que propició la comunidad. Dice, además os digo que si dos de vosotros os ponéis de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que está en el cielo os lo dará. Y te digo desde un matrimonio, poner en oración el marido y la esposa, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Jesús les expresó a sus apóstoles que si dos se ponían de acuerdo para pedir algo, ¿cómo fue también su instrucción? Vayan de dos en dos y evangelicen, nunca solos. No dijo tú, Juanita, para allá, tú, Pedrito, para acá. Tú. No, empezó de dos en dos. Siempre hubo una estructura. Hay gente que muchas cosas le echa a la iglesia de que quién inventó. Qué pena, pero yo era una de las primeras en ignorancia de no saber interpretar la palabra de Dios, porque es Él el que ha puesto estas condiciones de comunidad. Dice, pensemos en un momento lo que puede lograr una comunidad entera en oración. Ya no dos o tres, sino miles de católicos con el poder de la alabanza, como lo hicimos hace rato. La adoración y el hambre de vivir su presencia. ¿Por qué los retiros? Porque entre todos todo. El que sí, el que no, fervoriza al otro, propiciando. Dice, nosotros no podemos abandonar nunca la comunidad de oración que te alimenta, te sostiene. La fe de mi hermano se une a la mía y nos fortalecemos en los momentos de aridez y de sequedad. Qué importante es no sentirte solo. ¿No te ha pasado que algún grupo te sostiene en las buenas y en las malas? Normalmente lo usamos para las malas, ¿no? Pide por la cirugía, pide por la enfermedad, pero en las buenas, qué hermoso es simplemente en una comunidad recibir un mensajito de tu cumpleaños y que te lluevan mensajitos de toda una comunidad en las buenas y en las malas también. Bueno, Dios nuestro Señor siempre propició que fuera en comunidad. Y se entraron a la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa donde se alojaban. Ahí estaban Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago, el hijo de Alfeo, Simón el de Celotes y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos perseveraban juntos en la oración, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de todos los demás apóstoles. Tú y yo
insertados en la comunidad. Hoy, María Mediadora. Siempre, siempre acompañados. Dice el 2. Ese es el 1. Oración en comunidad. 2. Perseverar en todo momento, en todo momento. Porque a veces creemos que las adversidades, una vez que camines, porque todos tenemos que hacerlo, caminar en santidad, se me van a ir las adversidades. Nunca. No se nos van, no se nos van. Pero sí las enfrentamos de una manera diferente, con un rostro diferente. Hace rato platicaba con una persona y le decía, todos decimos creer en Dios, pero cuando lo ponemos con la fe, ahí titubeamos, creo, pero, y empiezo con la duda, como Pedro al caminar en el agua, sobre el agua, ¿verdad? Perdió el objetivo que era estar en gozo viendo al Señor enfrente y empezó a sentir el aire, a ver el agua azotando, golpeándole las olas, perdió el objetivo. Aquí es perseverar en todo momento. Dios está formando en nuestra vida el mismo carácter de Cristo. ¡Wow! Para ti, para mí. Imitación de Cristo. Bueno, hay un libro, Imitación de Cristo, de Tomás Kempis. Hermosísimo. Dice, los apóstoles, las mujeres y todos los que estaban reunidos en ese aposento perseveraron hasta el final, hasta abrir las puertas y salir. ¿Y qué crees? No les fue fácil. Uno se fue hasta allá, el otro a Roma, el otro. Espérense. Y cada uno hizo lo que le tocaba hacer. Perseveraron. 3. Vida de oración personal. Pues sí, en tu casa, en tu altar. Tú tendrás tu manera de visitar al Santísimo. Tu oración personal en la mañana, a la hora de la comida, en la cena, propíciate esta oración diaria. Ten intimidad. Intimidad, platícame, te platico, ve lo que me sucedió, empieza a saborear el gozo que el Señor te puede regalar cuando propicias un ambiente para ti. ¿Cuántas cosas no hacemos? ¿Cuántos preparativos no hacemos para una boda? Y no es de un día para otro. Estamos con tiempo acomodando. Igual, date la oportunidad de hacer y propiciar un momento de intimidad con la oración personal. Yo no sé orar. Bueno, empiezas por rezar. ¿Qué es rezar? Repetir esas oraciones que nos propician. Desde ahí ya hay crecimiento. ¿Se acuerdan que decíamos la oración? Ven, Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Y ahí me quedo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la mayor gloria de Dios. Amén. ¿Cuánto me tardé? Pues realmente nada. Pero te fijaste en mi oración, si tú gustas, exagerada y pausada. Pues para que retumbe en mi corazón cada palabra que estoy diciendo. Porque como periquitos no funciona. Ni el Ave María no funciona. Es como nos han dicho, oigan, los lectores están citados para... ¿Quién de aquí sabe leer? Exacto. ¿Quién de aquí sabe leer? ¿Todos o no? Perdón. ¿Hay alguien que no sepa leer? ¿Hay en estos tiempos, hay alguien que no sepa leer? Sí, sí lo hay, pero no creo que aquí sea el caso. Todos sabemos leer, pocos
aprenden a proclamar la palabra. Porque una cosa es leerla, todos la leemos, pero proclamarla es propiciar la bendición. Ven, Espíritu Santo, a que tú seas quien diga estas palabras. Y si tú no analizas ni desde tu Padre Nuestro, veíamos, Padre Nuestro, púmbale, ahí te puedes quedar. Ah, ok, me recuerdo que tengo hermanos, me recuerdo que es mi Padre. Ve, y van 2 palabritas. Así cada oración. Nos pide oración personal. Yo no sé pedir, yo no sé, ¿no? Nos parece muy fácil hacer nuestro pliego petitorio cuando vamos al Santísimo, ¿no? Y ahí te encargo, y ahí te pido, y chuchuchu, y se nos sale el listón. No, no, no. Siéntate un día a no pedir. Te digo porque a mí era lo que más me fluía, pedir y pedir y pedir y pedir, y salía mi pliego petitorio de todo, no nomás para mí. Pero después dije, bueno, ¿y por qué no agradecer? Agradecer que tuve un viaje este fin de semana, agradecer que mi niño participa, agradecer que tengo un trabajo, que tengo un techo que me protege, ve las paredes que me cubren. Gracias, Señor, el trabajo que me permite este sustento. Gracias. Gracias por la salud. ¡Qué gozo! ¿Cuándo damos gracias por la salud que gozamos? Nos acordamos cuando la perdemos. Empezó a cambiar mi forma de tener mi oración personal. Ya no era el mismo Padre Nuestro. Trillado, ya lo había asimilado. Y el Ave María también asimilado. 4, hay un proceso de sanación interior en ti. Desde este caminar de sanación, armadura, bendición, Espíritu Santo, no eres la misma persona. Y sigues en proceso de sanación interior. ¿Y qué crees? Tú y yo ya no somos vasos vacíos. Ya estamos vaciando, sí, de todo lo que hemos detectado que obstruía el que se llene. Pero hoy somos vasos llenos del Espíritu Santo. Ya no queremos más vasos sucios o maltratados o en no muy buen estado. Tu recipiente, pídele, Señor, tú sabes hacer. Y lo vimos, nuevas todas las cosas. Hazme, perdón, como la plastilina, hazme bolita y ahora armemos una nueva estructura, o romper un tazón y armarlo. ¿Y cómo repara y sana que no se ve que estás reparada o sanada? Dios necesita que limpiemos nuestra vida. Recuerda que somos templo del Espíritu Santo, de toda inmundicia, para poder derramar su Santo Espíritu en ti y en mí. Y de manera, como dijimos, abundante, generosa. Es por eso que el Seminario de Sanación Interior y Liberación hace el proceso de lavar y desinfectar. ¿Se acuerdan que como cirujanos, bien cuidados, atendidos, desinfectando para que todo sea llenadura del Espíritu Santo? No más. Hueco que dejo va a ser lleno y resanado y ocupado en su totalidad por el Espíritu Santo. Y quinto y no menos importante, recuerdas que el Espíritu Santo, dijimos que éramos devotas del Espíritu Santo. No era devoción lo que se le tiene al Espíritu Santo. Y vamos a, ¿se te fue la palabra? Con todo nuestro corazón. ¿Te acuerdas de la palabra? No era devoción, era anhelar con todo tu corazón la presencia del Espíritu Santo en ti. ¿Crees que lo puedas lograr? Sí. Propícialo en lo personal, en comunidad, en lo individual. ¿Quién de aquí conoce qué carismas o qué dones hay? ¿Se acuerdan aquella vez que les decía cómo el gran desconocido, pues si yo no conozco y llego
sin menú a preguntar o a pedir, sírvanme enchiladas, si realmente no me traen un menú donde dice que hay puros cortes y que no hay enchiladas. No pido lo que hay. Vamos a estar caminando todo este proceso para que en ti y en mí resurjan, se activen porque ahí están esos carismas, esos dones que el Señor quiere que hoy, en lugar de tener esos pecados, esos apegos, esa soberbia, ese vicio que ya te trae o el orgullo que impiden que tus dones, tus frutos florezcan, es darte cuenta que Él es el que actúa, Él es el que propicia, y se los compartí. El Señor no escogió, si se acuerdan la gran variedad de apóstoles que tuvo, pues no estaban capacitados. Él capacita a quien elige. Y hoy tú y yo estamos aquí. Y nos pide esa capacitación, esa disposición para que en ti y en mí arda el deseo, el anhelo de invocar al Espíritu Santo para todo, para todo. Es difícil, pero aquí el caminar en este proceso nos exige solo dos cositas y para mí fueron muy, muy contundentes. Espero que las puedas escribir aquí en este proceso para generar un Pentecostés diario. Te piden constancia y disciplina. ¿Te resuenan esas dos palabras? Yo les resumí, Mariotilia, hay un orden. Síguelo. Hay un orden. ¿Cuándo han visto que Dios nuestro Señor diga, bueno, ahora el día duró 24 y la noche no, pues no va a aparecer la luna, y esté haciendo cosas donde hay un plan, donde Él tiene un orden? Y analízalo en cualquier etapa de tu vida o de tu día. ¿Cuánto desorden? En la política, en la economía, en las ideologías, hay un desorden. Tú y yo a veces no estamos alineados a una disciplina y a una constancia. Dejamos a medias o empezamos y no terminamos. Bueno, tal vez es nomás mi caso. Esas dos palabritas, constancia y disciplina, cambiaron también mi actitud. Así como tengo una prima que es muy, muy disciplinada en su deporte. Hace ejercicio, llueve, truene o relampague. Dije, wow, ella se ejercita físicamente. Yo lo voy a hacer espiritualmente. Y me empecé a comprar mis pesas, asistiendo al Santísimo en horarios no muy cómodos. Me propicié mis caminatas, ayuno y oración de madrugada. Prender y poner una alarma para despertarme y participar en un rosario de madrugada. ¿Por qué? Pues porque son las horas más vacantes y más disponibles que hay. Nadie quiere. Te invito, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? Y te invito porque es personal, sí, pero no para que lo hagas individual. No sé si me explico. No caigamos en hacerlo solo individual. Es personal porque, pues échale ganitas. Es como si yo le dijera a mi esposo, mi felicidad te la deposito. Y que un día me siente y le diga, oye, maridito, échale ganitas porque no ando sintiéndome muy feliz. Pues no depositar la felicidad en el otro, pues pobre de mí, ¿verdad? Que dependa de otro y que floje. ¿Qué hago yo para generar esa intimidad de oración en constancia, en disciplina, en un orden? ¿Qué empecé a hacer? Y dije, wow, sí es cierto. La palabra convence, todos lo sabemos, pero el ejemplo arrastra.
Cada vez que me paraba a confesarme, casi me paraba y mis 2 polluelos mayores se iban atrás de mí, sin ganas, claro, pero se formaban. Igual que un hombre vea a otro hombre, y te platico en el sentido del papá con los hijos, a veces ya no hace falta hablar. O como mamá simplemente te paras y empiezas a lavar un plato, es muy, muy fácil que la hija al lado se ponga a secarlos, sin decir ni regañar. Entonces, así me empezó a funcionar. Y la primera que fue, mi primera, perdón, pero así fue, evangelizadora o que se permitió fue mi mamá, que empecé con el rosario, le empezaba a hablar otra vez. Sí, mamá, el rosario, ayer rezamos. Sí, mamá, pero pues otra vez hoy. Otra vez otro rosario. Sí, mamá. Ay, hija, ¿y cuánto va a durar esto? Madre, lo que dure. Tenía 80 años cuando la convencí de que hiciéramos el rosario. Le dije, mamá, tienes una nueva tarea. El Señor está de oferta, ¿no oíste las noticias? No, ¿qué? Pues que de los 80 para atrás, borrón y cuenta nueva. ¡Ay, qué felicidad! Y de aquí para allá, pues apícele porque va a contar de aquí para allá todo lo que hagas. Vieran que mi mamá, caray, ya me hicieron la rebajita de los 80 de atrás, pues vamos a pegarle, mamá, vamos a pegarle de aquí a que te vayas. Pues me queda poco, pues atízale, mamá. Aquí nadie sabe cuándo se va a ir. Me puedo ir primero yo, mamá. Tienes una nueva labor, ¿qué? Salvar almas. Yo tengo 80. Le digo, qué presumida, pero ahí, ella estaba en una casa hogar en Torreón. Dije, a la persona que te pongan al lado. Tal vez ella a sus 70 y que húbole no ha escuchado de Dios y lo va a escuchar de ti. Pobrecita, está bien, yo estoy bien limitada. Bueno, pero de nada, lo que tú le des, ya sale. Me explico. Actívate, mamá. No te has muerto. Hoy, de aquí a que te vayas. Entonces, esto es diario, ya no me escapo. No, ya no te escapas, mamá. Te voy a hablar todos los días y vamos a rezar juntas el rosario. Mi mamá nunca se adaptó al celular y era de su teléfono, así. Me contestaba, yo ponía bocina y en el Zoom participaba. La conexión con Sebastián, mi hijo, fue impresionante con el rosario. Yo le digo, hijo, ve, acompañamos sin querer 3 años de la vida de tu abuela a que se fuera preparando y el Señor nos concedió, les platiqué, compré mi boleto y me fui a verla y recé con ella el rosario en su lecho de muerte, que fue lo que me pidió. Tú me vas a rezar un rosario cuando me muera. Mamá, pues me avisas porque yo vivo en Hermosillo y tú estás en Torreón. Pues, ¿y cómo va a ser eso? Pues empiézaselo a pedir, pídeselo a la Virgen que me permita llegar. Y sí, tú empieza, no, pues desde ahorita, ¿verdad? ¿Cuándo me iré a ir? No sé, mamá. Se lo pidió y no lo concedió, no lo concedió. Yo llego a urgencias y me extiende la mano y me dice, ¿será que tenemos que rezar un rosario? Fueron las palabras para mí más tristes, pero ella ya sabía que se iba. Y yo, wow, mamá, pues lo rezamos. Y así nos conceda más, lo haremos. Y lo rezamos. Y a los 2 días falleció. Pero wow, qué bendición. Y véanme, con esa plenitud y esa fe de Señor, gracias, te la estoy entregando. Me dolió y me sigue doliendo como las heridas. Pero ya me la volteo a ver y me está sangrando. Para gloria de Dios, la gracia me permitió ser abrazada en esos momentos. Bueno. Ay, Señor, pues bueno, espero no haber rebasado mucho. Este Pentecostés, te lo dejo de tarea, es diario. Empecemos, digo, son 5 puntitos, pero si tú los rumeas y empiezas a generar que sea el bautismo en el Espíritu Santo en ti, que no se quede solo en el de agua, que tu apertura sea vaciar ese recipiente para ser llenado por el Espíritu Santo y no solo quedarse así, sino permanecer. Es como la confesión. Ya me confesé y mal salí, ya estoy peleándome en el estacionamiento con alguien y me acabo de confesar. No perdamos permanecer en gracia y llenos del Espíritu Santo
y Pentecostés, diario, propicio ejercitarme como un entrenador físico lo hace. Vamos a cerrar con una hermosísima acompañamiento para irnos a casa bien bendecidos, con una oracióncita hecha alabanza. Cholita. Los tres. Ok. Necesitamos, Señor. Gracias. Espíritu Santo. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, por tu poder, Espíritu de amor, sanos, bautizanos, solo de ti, venos, bautízanos, solo de ti, gracias, Espíritu Santo. Sigue llenando todos y cada uno de nuestros corazones. Hoy agradecemos toda esta efusión del Espíritu Santo que hemos recibido. Permítenos, Señor, seguir llenándonos de ti. Aprovechamos, Señor, para dar gracias por esta colecta que vamos a recibir el día de hoy, para que tu bendición llegue a todos y cada uno de los hogares que aquí están representados. Señor, concédenos que nuestra aportación, nuestra pequeña aportación siga para mantener a todos y cada uno de los seminarios que aquí se imparten. Que la bendición caiga sobre cada uno de nuestros hogares y que el ingreso que hoy tenemos sea también para poderse compartir. Blinda todas las economías y que nunca se genere ni deuda ni fuga económica. Bendícenos, Señor. Amén, amén, amén.